De nuestra reunión de los martes me compete el día de hoy. Voy a hablarles acerca de las fracturas toracolumbares. ¿Ya puedo compartir pantalla? La clasificación. Sí, puedes. A ver. Listo. Tengo que confesarles que este fue uno de los temas que más me ha gustado preparar. Me pareció un tema muy apasionante en toda la extensión de la palabra. Y voy a tratar de resumirles en 25 minutos una historia de 90 años. Bueno, entonces, primero empezaré por decir estas las clasificaciones que se han implementado para el manejo de las fracturas toracolumbares, pues no solamente llevan muchos años, sino que durante bastante tiempo se ha tratado de buscar diferentes interrogantes. Se han ideado métodos que faciliten la comunicación y el tratamiento de las diferentes fracturas. Se ha tratado de hacer un lenguaje universal entre los diferentes cirujanos en diferentes regiones del mundo. Y siempre se ha tratado de generar una metodología que sea reproducible y fiable, intraobservador. Una de las características principales, y es lo novedoso, es que ha tratado de ser una clasificación fácil, sencilla, entendible para todas las personas, para todos los médicos, y en la cual se pueda describir una lesión ósea, ligamentaria y neurológica con unos fundamentos anatómicos, pero sobre todo que sirva para determinar un tratamiento, porque en un principio las clasificaciones siempre fueron muy descriptivas desde la parte del mecanismo, la parte morfológica, y se ha tratado de buscar la unidad. Existe una gran controversia, va desde el manejo conservador hasta el manejo quirúrgico y las vías de abordaje implementadas. Y esto ha sido desde 1929 hasta el día de hoy. La cirugía afortunadamente ha avanzado desde una cirugía abierta hasta técnicas hoy mínimamente invasivas, y definitivamente pues los tratamientos y la interpretación de los diagnósticos también ha cambiado bastante. Entonces actualmente no hay consenso. Hay numerosos sistemas de clasificación. No existe una aceptación del 100% entre los cirujanos, y hay algunas clasificaciones que han presentado una baja reproductibilidad, y eso ha hecho que se hayan descontinuado, que hayan dejado de tenerse en cuenta. Muy importante la descripción de los patrones morfológicos, y la evolución del concepto de inestabilidad es algo también a tener en cuenta. Este concepto empezó a darse desde hace 40 años con White y con Panjabi, y hasta hace 4 años se hizo una modificación del concepto también. Entonces todo ha venido en un proceso de cambio. Dentro de la historia, la primera persona en hablar de algún sistema de clasificación para las fracturas fue el Dr. Beller, en 1929, quien descubrió 5 tipos de fracturas. Él hacía alusión principalmente a la parte ósea, y en esta época realmente los pacientes que eran intervenidos eran solamente los que tenían defectos neurológicos. Es decir, que casi todas las fracturas eran de manejo ortopédico, se manejaban con reposo, analgésicos, se hacían algunas maniobras de tracción, obviamente sin intensificador de imágenes porque en esa época no existía, y se hacían manejos ortopédicos con yeso. Hacia 1938, Watson y Jones empezaron a hablar ya no solamente de los elementos de la vértebra en la parte anterior, sino que existían unos elementos posteriores dados por el arco, dado por estructuras ligamentarias, y empezaron a utilizar unos métodos de reducción postural que en algunos trabajos describen que les dio buenos resultados. En 1949, Nichols ya no es la vértebra como una sola unidad, sino que empieza a tratar un tema de columnas y empieza a hablar por primera vez de inestabilidad, y que esta inestabilidad se puede acompañar de lesiones neurológicas. Pero es realmente una de las personas más importantes dentro del sistema de clasificación
El doctor Frank Holzworth en 1963 empieza a realizar unos estudios en cadáveres y empieza a ver que realmente las vértebras tienen dos columnas. Entonces él describe que su límite es el ligamento longitudinal posterior, dice que todo lo que está anterior a él, es decir, hace parte de la columna anterior, formando el disco, el cuerpo de la vértebra, el ligamento longitudinal anterior y los elementos posteriores detrás del ligamento longitudinal posterior, como es la parte articular, el arco y las apófisis. Ya hacia 1968 nos empiezan a hablar de fracturas por estallido y de los conceptos de inestabilidad y lo que implican estas fracturas. Hay un concepto, hay una ligera modificación del concepto de las dos columnas del doctor Holzworth. Pero Holzworth, sin embargo, nos dice las primeras directrices en cuanto a los mecanismos de trauma de estas fracturas. Entonces, él hace una clasificación de 5 parámetros, donde nos habla de flexiones puras, flexiones con rotación que están clasificadas según el vector de fuerza que actúa sobre los cuerpos vertebrales, extensión, compresión y desplazamiento. Y estas fracturas, a su vez, las divide únicamente en estables o inestables, diciéndonos que las fracturas que tienen flexión pura son estables y que cuyo tratamiento en ese momento se realizaba con reposo en cama durante 4 semanas. Dense ustedes cuenta que la mayoría eran de manejo médico, habían tratamientos con yesos y el parámetro realmente para la época, porque no había avance en imágenes diagnósticas, en resonancias, en TAC, entonces, y los métodos de fijación obviamente eran muy primitivos, aquellos que tocaba fijar se hacían con ganchos, no existían los tornillos pediculares, entonces el yeso era uno de los principales amigos de los cirujanos de columna para el tratamiento de estos pacientes, y aquellas que tenían déficit neurológico, que realmente estaban muy desplazadas, eran las que eran inestables y realmente iban a cirugía. El doctor Holzworth consideraba que las fracturas por estallido eran estables, ustedes ven en la imagen de la mitad, porque para él no había lesión del ligamento longitudinal posterior. Entonces a todas estas fracturas se les daba tratamiento ortopédico. Ya empezaron los estudios de biomecánica hacia 1980 con White y Panjabi, y ellos utilizaron un sistema de carga y de presión a nivel del cuerpo vertebral. Encontraron cómo había un movimiento de flexión y extensión a nivel del anillo fibroso en el disco intervertebral y cómo esto producía movimientos de la columna de extensión y flexión. Entonces utilizaron estas diferentes cargas para las vértebras y se dieron cuenta que la disminución del 25% de la altura del cuerpo vertebral disminuía el 50% la resistencia. Es decir, ya no solamente había un cambio en la posición de la columna, sino que habían elementos de deformidad con pérdida de la elasticidad, y que esto favorecía no solamente el empeoramiento de la fractura, sino que estas deformidades ocasionaban más limitación funcional dentro de los pacientes. Entonces, surge este primer concepto de inestabilidad en 1980, donde realmente hay una pérdida de la capacidad de la columna para las cargas fisiológicas, lo cual hace que se produzca un déficit neurológico o una deformidad asociada a un dolor incapacitante del paciente. Este fue el concepto que durante 36 años se implementó. Hacia 1983, el doctor Francis Dennis nos clasifica las lesiones no solamente por el mecanismo de trauma que habían sufrido, sino que las clasifica en lesiones menores y lesiones mayores, dándole más importancia a las mayores y diciendo que son pues las que requerían una mayor atención por parte de los médicos para considerar tratamiento quirúrgico. Y nos habla que existen unos fallos de las columnas en los diferentes mecanismos de trauma. Ya a diferencia del doctor Holzworth, el doctor Dennis nos habla de que existe una columna intermedia y le da bastante importancia a esta columna porque, a diferencia de lo que consideraba Holzworth, donde la clasificaba en anterior y posterior, la columna media tenía asociado el muro posterior del cuerpo vertebral y tenía el ligamento longitudinal posterior,
lo cual en los 471 pacientes que él estudió, se dio cuenta que producía bastante inestabilidad dentro de los pacientes y que había algunos pacientes que habían alguna migración de ese fragmento del muro posterior hacia el canal medular. Por eso considero que esta era la columna más importante para la estabilidad. Entonces, él diferenció las fracturas que tenía Holworth, que todas las consideraba como estallido, las consideró como compresión y como bores. Es decir, las fracturas de compresión solamente comprometían la columna anterior y las fracturas bores comprometían la columna media adicional. Entonces, encontró cómo podía haber una ocupación del canal endomedular, cómo había un aumento de la distancia entre las apófisis, entre los pedículos, el aumento de la distancia pedicular y cómo había una ocupación a nivel del canal medular del fragmento, dándole toda la importancia a esta columna, y eso fue algo muy novedoso para la época y fueron las bases, fue el principio para describir de ahí en adelante los diferentes mecanismos y la morfología dentro de los tipos de lesión de las fracturas, de las vértebras. Entonces, él utilizó estos esquemas para describir las lesiones traumáticas, donde podía haber lesión de ambos platos vertebrales, había lesiones del plato superior, deformidades en cifosis, y ya habían elementos de rotación, flexión lateral para las tipo Bors. Describió la flexión distracción, donde se podía afectar la parte ósea, la parte ligamentaria, siempre haciendo alusión de una mayor inestabilidad a nivel de la columna medial, y cómo había un tercer tipo de clasificación donde ya había una traslación, habían luxofracturas, había desplazamiento, como pues hoy en día lo consideramos en la clasificación actual. Entonces habló de esos tres tipos de parámetros en la clasificación. Sin embargo, no había ninguna numeración alfanumérica dentro de los diferentes patrones. Y nos habla de pues, que ya la inestabilidad no solamente está dirigida a la parte mecánica y a la parte estructural de la vértebra, sino que la inestabilidad puede estar también empeorada por el déficit neurológico del paciente. Hacia 1983, el doctor McAfee quiso hacer una modificación de los conceptos del doctor Dennis, utilizando la biomecánica de Panjabi de White de 1980, y añadió un sexto estadio a las fracturas. Ya se hablaban de 6 tipos de lesiones, de mecanismos de fracturas, y añadió la tipo Chance. Entonces, de todas formas, esta clasificación del doctor McAfee no fue utilizada a futuro porque no fue validada. Y hacia 1994, ya con la aparición de los elementos de fijación posterior, con los tornillos pediculares, el doctor Thomas McCormack, él empezó a ver en sus trabajos que había muchísimos pacientes que tenían un fallo a nivel de la columna anterior, que persistían con dolor, que hacían deformidad y que hacían limitación funcional, que hacían unas cifosis postraumáticas, e implementó esta clasificación en la cual él quiso, a través de un score, establecer qué pacientes requerían una vía anterior, qué pacientes de esos que habían operado, porque antiguamente todos se operaban por posterior. Él dijo, no, un momento, estos pacientes pueden requerir una vía anterior para evitar esas deformidades, y fue cuando habló de la posición de los fragmentos y les dio un puntaje, determinando que de estos 3 parámetros, cuando el paciente tenía más de 6 puntos, tenía una indicación de la vía anterior, y para esto tomó en cuenta la deformidad que tenía el paciente, si tenía más de 30 grados de cifosis, si el paciente tiene una conminución menor del 30%, hasta el 60% o más del 60% del cuerpo vertebral, y qué tan desplazados estaban esos fragmentos, si estaban más de 2 milímetros desplazados o si tenían una ocupación del 50% del canal. Y fue una de las principales clasificaciones porque
actualmente se está implementando esta clasificación para la toma de decisiones. Y en Perdón, Ricardo, Sí, discúlpame. doctor. Venís espectacular, pero un comentario. Sí. No toda fractura se operaba por atrás. Ok. En la década del 80, las fracturas de estallido Sí. se operaban por vía anterior. Una Perfecto. importante morbimortalidad, pensando con la filosofía de pensar que está roto adelante, hay que ir por adelante. ¿Sí? Por esa morbimortalidad, hubo cirujanos que empezaron a hacer abordajes posteriores de la misma longitud que la anterior, porque si tú operas una fractura de estallido de cualquier vértebra, vamos a hacer la corpectomía de esa vértebra y vamos a fijar vértebra arriba y vértebra abajo. Sí. Entonces, hubo una corriente que dijo, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo por detrás? Lo mismo que pasó con las escoliosis, ¿sí? Para ahorrar niveles. Entonces, se empezaron a hacer las fijaciones cortas, ¿eh? Uno y uno. Lo que hizo McCormack en este trabajo inicial que vos acabaste de mostrar fue analizar por qué fracasaron 14 pacientes de fijaciones cortas. Y ahí hace su score. Muy bien. ¿Se entiende? Sí, realmente fue por la cantidad de pacientes que fallaron. Claro, Exacto. fue por lo que fallaba. Entonces ahí analizaron y hicieron esta puntuación, que entonces 7 para arriba hay que hacer soporte anterior. Y a vos te gustó presentar esta charla y Sí, bastante. yo ahora la coloco siempre en el programa porque me parece extremadamente importante que conozcamos la historia de estas clasificaciones. Porque Claro. por más que hoy usamos la clasificación AO, hay cosas que suplementamos con antiguas. ¿eh? Y también es importante saber por qué pasamos de la de Dennis a la de Mager. Y pasaron 11 años entre una y otra. Y por qué en el camino quedaron algunas que no se usaron, como la de McAfee. Justo lo publicaron en el mismo momento, presentaron en el mismo congreso, y Dennis era más carismático y lo vendió mucho mejor. Bueno, perdón por Claro que cortarle, sí. pero era un comentario para aclarar, porque había quedado como que todo se operaba por Posterior. detrás. Y sí, era así, pero tenía una explicación. Vamos Sí, nomás. claro. Definitivamente lo que dice el doctor Pedro es muy importante y desde muchos años atrás se sentaron las bases para la evolución de la cirugía y el tratamiento cada vez más quirúrgico. De un tratamiento ortopédico se ha avanzado más hacia la parte de cirugía con el avance de los años. Entonces, en 1994, Mager nos establece esta clasificación de la AO, un trabajo con una población bastante grande, con 1.445 pacientes, donde él intenta clasificar las fracturas por su mecanismo y ya le da una mayor importancia a la parte morfológica, haciendo una gran descripción alfanumérica, diciendo que las fracturas podían ser por compresión, por distracción, establece un tipo C, que son fracturas por rotación, y vemos cómo a la vez estas fracturas hacen unas subclasificaciones dependiendo del vector, dependiendo de la deformidad, si es un trazo sagital, si es un trazo coronal, le da importancia ya no solamente a las fracturas por compresión, como antiguamente se pensaba todas, sino que ya dice hay una fractura A1, A2 y A3 que pueden ser por impactación, por un split, como lo consideramos hoy en día, y las fracturas A3, estallido tipo Bors. En ese tiempo no había fractura A4, todas las A3 eran por estallido. Le dan importancia a la lesión ligamentaria en el complejo ligamentario posterior y las tipo C también las hace bastantes subclasificaciones dependiendo de la dirección y del tipo de mecanismo de la lesión. Sin embargo, hacia el año 2004, el doctor Alexander Vaccaro propone un algoritmo en el cual él intenta dar un puntaje
a la clasificación, ya que la clasificación antiguamente era exclusivamente descriptiva. Ya Maguire le había dado una importancia mayor a la parte morfológica, pero se estaba descuidando un poco, no existía la importancia ni había una puntuación para evaluar el complejo ligamentario posterior y el déficit neurológico de estos pacientes. Entonces, el doctor Vaccaro y colaboradores intentan simplificar estas bases que ya había dado Maguire para la toma de decisiones y para establecer un algoritmo terapéutico. Entonces, él establece un puntaje en el cual las fracturas que tenían más de 5 puntos, la indicación era realizar un tratamiento quirúrgico, y las que tenían menos de 4 puntos era un manejo conservador. Pero existían unas que estaban en una fase intermedia en la cual las fracturas que tenían un puntaje de 4, había que evaluar el paciente y diferentes características para saber si era conservador o cirugía, es decir, no había una directriz exacta en el puntaje número 4. Y a pesar de que estableció un tratamiento y dio las directrices de un abordaje quirúrgico, considerando la parte neurológica y la parte ligamentaria, esta clasificación fue criticada después porque se quedó corta en la descripción de la parte morfológica, ya que si ustedes se dan cuenta, las fracturas que tienen la parte del mecanismo de la lesión, vemos como solamente muchas fracturas que tenían compresión solamente tenían un punto. Entonces, si un paciente tenía una fractura por estallido y no tenía déficit neurológico, este paciente solamente en esta clasificación le da un punto, y eso hacía que se diera un manejo ortopédico. Entonces, por esta razón, pues esa clasificación fue criticada tiempo después. Hacia el 2005, el doctor Vaccaro hace una misma modificación de la clasificación que él ya había estipulado, y le da más importancia y más detalle a la parte morfológica. Se había descrito inicialmente el mecanismo, y en el 2005 se le dio más importancia, se dio más detalle al análisis morfológico, y él considera que este score del TILIX lo realizó precisamente porque vio unos problemas en las clasificaciones antiguas. Vio que ninguna era universal, que aún faltaban datos de validez, de reproductibilidad. Curiosamente, la clasificación de Dennis y la clasificación de Maguire en los estudios que se realizaron a posteriori no tuvieron una validez, una reproductibilidad que no fue tan aceptada, y esa fue una de las razones por las cuales empezaron a implementarse estas clasificaciones. Él quiso darle bastante importancia dentro del tratamiento a los pacientes, la parte neurológica y el complejo ligamentario posterior. Entonces hizo un análisis de estos 3 parámetros y sugirió un abordaje quirúrgico. Este abordaje quirúrgico estaba relacionado a la parte neurológica y la lesión del complejo ligamentario posterior principalmente, pero notamos que no se le daba la importancia que existe hoy en día a la parte del patrón morfológico y del mecanismo de la lesión, a pesar de que sí está relacionado en la clasificación de él. Y vemos cómo sugiere ya la realización no solamente de radiografías, sino la importancia de la resonancia nuclear magnética, en la cual aumenta el índice de pacientes quirúrgicos cuando implementamos este tipo de estudios. Y para el año 2010, el doctor Pedro Bazán, con el doctor Álvaro Borri y colaboradores, quieren hacer una comparación entre los trabajos, entre el TILIX, los trabajos del doctor Vaccaro, con la clasificación AO de Maguire que se encontraba para la época. Entonces reunieron 30 pacientes, los estudiaron de forma retrospectiva, con las imágenes del TAP, con las radiografías, y establecieron 3 grupos, 2 grupos principalmente. El primer grupo, que iba a estudiar esos 30 pacientes,
era un cirujano de columna experimentado con un fellowship, por decirlo así, y había otro grupo de pacientes que estaba formado por ortopedistas que ingresaban a rotar. Uno ya había terminado la rotación, otro estaba rotando en el servicio de columna en ese momento y otro no había ingresado. Y evaluaron el índice de capa para comparar la reproductibilidad y confiabilidad inter e interobservador entre los dos sistemas de clasificación. Se dieron cuenta que ambas clasificaciones tenían una buena reproductibilidad y confiabilidad, pero sin embargo el TLX permitía una interpretación más fácil y completa para médicos que no estaban completamente familiarizados con el tema de trauma raquimedular, y colocaron sobre la mesa una controversia que existía en las fracturas A3 y en las TLX 4. Para el 2013, AO Spine hace una nueva clasificación y coloca la clasificación, pues que estipula esta clasificación que actualmente estamos utilizando, donde hace básicamente unas críticas a la morfología y nos dice, bueno, nosotros hemos utilizado las diferentes clasificaciones desde años atrás, pero el TLX es insuficiente porque no se da un valor adecuado a la parte morfológica de la fractura, y esto hace que muchos pacientes hayan sido manejados de forma ortopédica. Entonces, hace una sugerencia. Lo que hace esta nueva clasificación es combinar la clasificación de Maguire asociado al estudio de las imágenes diagnósticas, de la resonancia, el TAC, y agregar el concepto, el puntaje del TLX y unos modificadores adicionales. Y de ahí surge el algoritmo terapéutico y las bases para la nueva clasificación. Entonces, nos da a conocer esta clasificación donde ya no solamente existe fracturas por compresión y por estallido de A1 a A3, sino que nos encuentra la A0 y las clasifica como fracturas estables, aquellas que tienen compromiso, digamos, de la espinosa o de alguna de alguna apófisis transversa, y nos dice pues que estas lesiones aisladas pueden ser estables y que definitivamente las fracturas ya no solamente hay A3, sino que implementa un tipo A4, donde ya hay una mayor conminución, compromiso de ambos platos vertebrales y el muro posterior. Y nos clasifica la parte neurológica de ENUAS N0 a NX, teniendo en cuenta pues que los N0 son aquellos pues que no tienen déficit neurológico y los NX son los indeterminados, todo esto basado en la clasificación del Asia. Y adicionalmente surgen dos modificadores, las comorbilidades del paciente, que son las M2, y las M1, pues que son las lesiones indeterminadas para lesión del ligamento, del complejo ligamentario posterior. Entonces nos mezcla estos tres elementos, que es el que actualmente estamos implementando para clasificación de las fracturas, como les digo, dándole bastante importancia a la parte morfológica. No solamente dentro del mecanismo y la morfología, no solamente nos habla de las fracturas por compresión y tipo Burs, sino que ya existe una descripción más detallada de la lesión ligamentaria, el complejo ligamentario posterior en las tipo B, las fracturas chance, que son las tipo B1, o las trasóseas, las tipo B2, aquellas que tienen compromiso, por ejemplo, del disco intervertebral, lesión ligamentaria, o sea, no es una ósea pura, y las tipo 3, B3, aquellas que tienen hiperextensión, y pues siguen implementando la misma clase, el grupo C, que son aquellas que tienen elementos de traslación. Entonces, hacia el año 2016, hay una reunión, hay un consenso de 100 cirujanos de todo el mundo, donde a través de unas planillas se les evalúan diferentes fracturas
y lesiones traumáticas en la columna toracolumbar. Y les dan un puntaje de 1 a 100 y una de las mayores sorpresas que encuentran es que las A4 tienen un mayor puntaje de severidad que las B1, son 5 puntos más altos. Esta es una de las razones por las cuales, tomando la clasificación, el score que había para estas fracturas, consideraron que las A4 no podían tener un menor puntaje que las B1, porque podían ser morfológicamente más destructivas y por peor pronóstico incluso. Entonces le dieron 5 puntos a las A4 y le dieron 5 puntos a las B1. Y también encontraron que definitivamente esto era muy útil para la toma de decisiones, que las A0 apenas de 100 puntos, solamente 5 consideraron quirúrgicas. Por eso fue que consideraron que las A0 prácticamente todas eran estables y no requerían cirugía. Y acá se dio bastante importancia a la parte neurológica, como los que tenían un déficit neurológico parcial o completo, todas eran de cirugía y el 94% de los pacientes que tenían lesiones por traslación. Y esto complementó, obviamente, el sistema de clasificación. Sin embargo, una de las situaciones más llamativas es que para el año 2016, el doctor Awasifar sugiere una modificación de ese concepto de inestabilidad que había tratado 36 años atrás White y Panjabi. Y él nos describe que para él la inestabilidad no es igual a cirugía, ya que describe las lesiones toracolumbares no solamente como estables o inestables, sino que hay unas que son potencialmente inestables. Y aquí hubo una modificación prácticamente al algoritmo terapéutico, porque habían unas lesiones que siempre se consideran en el limbo, se consideraban lesiones que eran bastante controvertidas, aún son controvertidas, y no se sabía exactamente si eran de manejo quirúrgico o si eran de manejo ortopédico. Lo que él describió en su estudio era que la inestabilidad podía ser inmediata o podía ser retrasada, y que si el paciente tenía una inestabilidad inmediata, sea por una luxofractura o por una lesión estallido o una lesión ligamentaria, pues el manejo indiscutiblemente era quirúrgico. Sin embargo, hay una inestabilidad retrasada que se presenta en algunas fracturas por compresión que siempre habían sido de pronto manejadas de forma ortopédica en las tipo boards, pero que con el paso del tiempo ese paciente podía ser un dolor persistente o podía ser una deformidad cifótica. Y indicó realizar un seguimiento radiológico estricto de estos pacientes. Entonces, con todas estas clasificaciones que han habido en años anteriores, ya con los 3 elementos de la morfología, el complejo ligamentario posterior, la parte del complejo del déficit neurológico, asociado a los modificadores de la AO y el estatus neurológico, en el 2018 la Sociedad Alemana de Ortopedia hace un trabajo que realmente publicó en el 2011 en Alemania, pero que lo reestructuró hacia el 2018, tomó en cuenta la clasificación de la AO Spine y con 674 estudios, 9 conferencias y más de 20 horas de videos, sugirió agregar a la clasificación, tener en cuenta 4 modificadores más, porque estos 4 modificadores nos iban a aumentar la inestabilidad. Y si nos damos cuenta, se volvió a retomar, le dan bastante importancia a la clasificación de load sharing de McCormack para mirar qué fracturas son inestables y podrían requerir una fijación anterior, y cómo vemos que los pacientes que tienen más de 15 o 20 grados en el plano sagital o más de 10 grados en el plano coronal, para ellos en esta clasificación tienen un modificador tipo 1 y deben ser tenidos en cuenta dentro de la parte quirúrgica. Dentro de su trabajo también le dan importancia a la ocupación del canal medular cuando es más de un 50%, y describen que los pacientes que tienen lesiones de discos intervertebrales tienen procesos de recuperación mucho más demorados, que hacen que sean pacientes más inestables y se beneficien de manejos quirúrgicos.
Entonces, esto fue el aporte que hicieron en este trabajo. Y ya para el año pasado, para el año 2019, se publica este trabajo donde se quiere no solamente hacer un algoritmo terapéutico y simplificado para el tratamiento del trauma toracolumbar, sino que se le da importancia al nuevo concepto de inestabilidad que surgió en el 2016 de estas lesiones potencialmente inestables. Y prácticamente hay una invitación en este trabajo a tener en cuenta el dolor del paciente y su estatus funcional. Es decir, hay pacientes que pueden tener de la clínica de ambulante con muletas y pueden estar soportando la carga fisiológica, pero es un paciente que puede tener una lesión estructural que podría empeorar su estatus clínicos a futuro. Y la recomendación es que estos pacientes potencialmente inestables no seguimiento radiológico y determinar que cuando el paciente tenga un dolor definitivamente importante, se haya alterado su estatus funcional y tenga una deformidad, consideremos un tratamiento quirúrgico. Entonces, como ven, han sido 90 años desde 1929 con diferentes directrices en las cuales nunca una se ha desechado como tal. Simplemente los conceptos han evolucionado, cada vez se han agregado más elementos, de pasar de una fractura que se considera inestable solamente por su morfología. Hoy en día, con el avance de las imágenes, vemos que la gran mayoría de los pacientes se están beneficiando prácticamente de tratamientos quirúrgicos y que lo que se ha visto es que lo que antes era estable, hoy es inestable, y vemos también cómo el concepto de la estabilidad ha cambiado notablemente, se ha vuelto más dinámico. Entonces, eso era todo lo que les tenía por decir. Y empecemos pues acá con la discusión. Bueno, hace parte de este trabajo que también les describí, donde en este algoritmo las claramente inestables son quirúrgicas, pero vemos este grupo de pacientes con la inestabilidad retrasada o potencial, donde para los doctores, después de haber analizado los diferentes a ver si los pacientes tienen síntomas persistentes o si tienen una deformidad como tal. Y posiblemente no existe en la actualidad, pero el estatus clínico posiblemente va a ser un modificador o un elemento también a tener en cuenta dentro de las futuras clasificaciones. Muchas gracias. Excelente, Ricardo. No sé, pero creo que la charla no deja discusión. Es muy clara y, insisto, cometemos el error de salir una nueva clasificación y nos olvidamos de todo el resto. Y como Alfredo siempre me ha dicho desde que yo era chiquito, hay que pensar también en las antiguas. De hecho, los conceptos de Watts y Jones del manejo no quirúrgico de las ortopedias y la forma fue el nacimiento del elemento taxis. Y no fue Dick o Mager con sus sistemas de osteosíntesis los que empezaron a hablar del ligamento taxis en la columna, sino ya Watson y Jones, varios años antes, lo daban. Pero bueno, insisto, cometemos el error de sale una nueva y nos olvidamos. Nadie usaba la McCormack desde que Vaccaro empezó a hablar. Y ahora los alemanes la vuelven a la actualidad porque realmente es útil en los estallidos. Obviamente no la vamos a usar en las otras, pero en el estallido es sumamente útil. Así que bueno. Muy bueno. No sé, ¿algún comentario? Pedro. Sí, Alfredo.
Sí, lo que decías, Watson John era lo que usaba en sus yesos el ligamento taxia, y nos ayudaba mucho en las cuestiones guardias hace mucho tiempo. Y una de las cosas que vi que es lo que nos llamó la atención, me llamó la atención a mí, y es lo que habíamos visto en el caso anterior que presenté, sobre lo que habla Andrei, de las lesiones, esas límites. Y me gustó, la verdad, la charla me gustó, me dejó dos cositas. Una, la diferencia que hace entre 5 y 4 que hace Vaccaro, el límite de quirúrgico y no quirúrgico. Más de 4 es quirúrgico, menos de 4 no es quirúrgico. Ahí lo tomó como B1 y A4, 5, 1.5. Yo sé que vos estás bien embebido en el tema. Esa es una que me llamó la atención. Dos, me hubiera gustado que uniendo lo que es McCorman y la clasificación de AO, que es lo que estaban haciendo los alemanes, es la medición segmentaria de la fractura. Pusiste 15 a 20 grados. Si bien es un segmento y la unión del segmento entre la vértebra inferior y superior. Está bueno porque están en formación, la idea es dividir el segmento ese para que sepamos qué es. Si bien la traslación la dio por 10 grados de angulación, que está muy bien, estaría bueno que comente cómo sería la toma de mediciones. No, pero ahí lo muestra bien el gráfico de la clasificación de los alemanes. Todo depende si se puede o no tomar bien el platillo inferior de la vértebra fracturada y el platillo superior de la vértebra fracturada. Si no, vas a las vértebras, vas a tomar valores sanos. Yo creo que el error de AO fue tardar tanto, hizo la clasificación, la apuntó rápidamente, pero tardó mucho en decidir cuándo hay que operar y cuándo no hay que operar y cómo hay que operar, porque no hay consenso. Y eso abrió la puerta para que otros empiecen que sigan estudiando. Y quizás no se llegue nunca al consenso. Si bien la clasificación ideal no tiene que no solo hablar el mismo idioma, sino que ayudarnos a analizar la lesión y dar pautas terapéuticas. Las pautas terapéuticas siempre son personales, siempre es del cirujano y en la clasificación de AO hay muchas estrellas y no es fácil. Sí, Romel, levantaste la mano. Primero, felicitar a Ricardo, excelente presentación. Otra, justamente haciendo hincapié en lo que menciona el doctor Godoy, ¿cómo sería ya la cuestión de la aplicación de la recomendación de la sociedad alemana? Porque ellos hacen hincapié justamente a la clasificación morfológica que hace McCormack y le añaden la lesión de disco, pero ¿cómo se clasifica? O sea, ¿se hace ya la clasificación de la AO como tal? ¿Cómo se le suman esos 4 modificadores ya a la clasificación y cómo se genera ya un puntaje? Por ejemplo, la recuperación de la cifosis del 30% o la disminución del 30-60%, ¿cómo se genera una puntuación tal cual como McCormack? No, porque no es toda la clasificación de McCormack. Ellos usan. No, o sea, se basa en la de McCormack. Claro. Pero ¿cómo se genera la puntuación? A ver, insisto, la unión de la clasificación alemana con AO es para fracturas de estallido. En toda fractura C hay una lesión del disco. Muchas lesiones B2, en toda lesión B2 y B3 hay una lesión del disco. Entonces, la lesión del disco que hablan los alemanes es en las fracturas A3 y A4. Cuando la lesión está en el cuerpo, pero muchas veces vemos que hay una pérdida de altura del cuerpo, pero que no hay una gran cifosis porque el disco aumenta de altura. Está absorbiendo, está tratando de compensarlo. Pero ese disco está lesionado, entonces cuando ese disco deje de compensar, se colapsa más rápido y va a dar la cifosis
demorada que nos hablaba Ricardo. Entonces, lo que hacen el grupo alemán es llamar la atención a que la fractura no es ósea nada más. La lesión no es solamente ósea y ligamentaria, sino que el disco tiene también una función importante. Cosa que habitualmente se despreciaba. En cuanto a la cifosis, lo clásico es 30 grados. De Denis para acá se aceptaba hasta 30 grados, se aceptaba hasta 50 grados, hasta el 50% de compresión del conducto. Los alemanes lo bajan a 15 o 20. O sea, están empujando la toma de decisión a lo quirúrgico. Dejan los 50 grados, el 50% de compresión del canal y le agregan el disco, la lesión del disco. Y le agregan la cifosis, que también las clasificaciones de la O, esas eran cosas que no la tenían en cuenta para la toma de decisión. Ahora hay que empezar a discutir tu pregunta, amoldarla bien las dos y cómo influye en la toma de decisión las dos clasificaciones. Lo que pasa es si AO todavía no te dice que un 5 hay que operar, que seguramente va a ser el tope, sabemos que un 8, morfológicamente hablando, ¿no? Un 8, un 7, un 6 son quirúrgicas. El 5 queda ahí en el límite. Bueno, el 5, si es por una B1, no lo vamos a operar posiblemente. Pero si el 5 es por una 4 y le sumamos una cifosis de 15 grados y le sumamos una lesión del disco y le sumamos un compromiso más del 50%, ahí la hacemos quirúrgica. O sea, la alemana nos va a ayudar a definir esa zona gris que son las A4. Siguen siendo la fractura de estallido, la 3 y la 4. Y que siempre fue, porque la A4 de hoy era la A33 de Mager. Porque antes era A1, A2, A3, A31, A32, A33. O sea, la 3 tenía 3. Y había algunos que a cada subgrupo le formaban 3 más. O sea, eso fue lo que hizo que se caiga Mager. Y que la reproducibilidad no haya sido tan buena, porque si tomabas la completa, que la A3 tenía A3, 3, A333, es imposible ponerse, cuanto más fino vas, es mucho más difícil y casi imposible ponerse de acuerdo. Que es por lo cual nosotros vimos en nuestro trabajo que el CLICS, que lo único que te decía era si tenía compresión, si tenía distracción, si tenía estallido, si tenía distracción, si tenía rotación, y al residente le es mucho más fácil. Pero cuando Mager le decía, ¿y qué es? ¿Una 3? ¿O una 3-3? ¿O una 3-1? Ahí ya lo matábamos. Aparte que Vaccaro, el TRIX, te decía pautas diagnósticas, pautas terapéuticas. Y Mager no. Creo que el camino ese de unir las clasificaciones lleva muy poco tiempo, lleva 2 años o 1 año y pico, pero creo que es el objetivo. Bueno, gente, gracias. Muy bueno, Ricardo, tu charla. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao a todos.